Hola, mi nombre es Omar Benítez Arenas, soy estudiante de la prepa en línea CEP. Mi facilitador es Janet Vázquez Solares, pertenezco al grupo M8C4G22-062. Este trabajo es entregado el día 22 de abril del 2021. Este es el módulo 8 y este es mi proyecto integrador titulado Investigación de los Derechos Humanos, Diversidad Cultural, Etnias y Grupos Indígenas. Introducción. En nuestro país, la diversidad cultural está representada por grupos minoritarios étnicos o pueblos indígenas. En ella podemos observar su forma de vida, su lenguaje, sus costumbres, sus leyes, el acceso a la información, a las riquezas naturales en sus entornos, a la tecnología, la educación, la política, el trabajo y una serie de conquistas que se vinculan con los derechos humanos cuando el propósito de este es defender, garantizar, promover y gestionar que toda esta diversidad de conquistas genuinas y legales sean respetadas y valoradas, que no sean violentadas ya sea de manera física, verbal o social. A la vez, que estas mismas conquistas o costumbres no violenten a otras de las mismas condiciones, pero con distintos preceptos y o formas de actuar y de pensar. La capacidad de respetar, preservar y promover a otras culturas bajo el amparo de los derechos humanos nos garantiza el respeto a nuestra propia diversidad cultural, comunitaria, regional o de nuestro entorno. Objeto de estudio. El objeto de estudio tiene como objetivo principal el proteger, fomentar y promover los derechos humanos de la diversidad cultural en la Ciudad de México, de los grupos indígenas, étnicos o comunidades rurales. Sin embargo, en la Ciudad de México no es suficiente, lo que implica prácticas por discriminación social, de género o por intereses personales de grupos sociales o políticos ajenos a ellos. Por otro lado, también existen acciones positivas. En mi colonia, al oriente de la Ciudad de México, específicamente en la Agrícola Pantitlán, mucha gente y vecinos conscientes del problema tratan de ayudar con frecuencia a aquellas personas de grupos étnicos o indígenas de nuestro territorio nacional en nuestra comunidad. La gente es empática con ellos a medida de sus posibilidades. Todos sabemos que son pilares de nuestra gran riqueza cultural y al promover los derechos y la diversidad cultural es otorgar un mejor nivel de vida a estos grupos de personas desprotegidas. Pero falta mucho, pues por el lado de las autoridades hay indiferencia y sus aportaciones y planes sociales no impactan lo suficiente para beneficio de la diversidad cultural. Planteamiento del problema. El problema más grave, en el caso de la diversidad cultural en los grupos étnicos o indígenas en nuestra comunidad, es que en una ciudad como esta, en la Ciudad de México, podemos ver una gran cantidad de indígenas tratándose de ganar la vida en las calles, vendiendo algún producto agrícola, pidiendo limosna, trabajando forzadamente con salarios abusivos, sin techos seguros donde dormir y algunos pernoctando en parques, calles o al pie de las iglesias. Algunos no hablan el español y es difícil que puedan manifestar alguna necesidad. Ante esto somos indiferentes, aun sabiendo que esa gente trabaja por necesidad de sobresalir y alimentar a sus familias en sus comunidades dentro de la Ciudad de México o sus alrededores. Día con día tienen que enfrentar sus necesidades con una gran cantidad de carencias como la pobreza, el racismo y lo más grave, la indiferencia y la humillación que les ocasionamos a algunas personas de la ciudad. Aunque tienen muchas limitaciones, sabemos que tienen una gran riqueza cultural y que sus costumbres son notables, de gran aporte histórico, social y son base de nuestras propias costumbres modernas. Más sin embargo, discriminamos y violentamos su derecho a una mejor oportunidad de vida con nuestra nefasta actitud. Esto es algo que se tiene que empezar a resolver de inicio para encontrar una solución. Algunos de los derechos más violentados de estos grupos vulnerables son acceso a la seguridad jurídica, el trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición a la igualdad, a la libertad y a la legalidad. Objetivos y preguntas de investigación.
En este proyecto estoy considerando tres objetivos, para mí muy importantes. Número 1, erradicar la discriminación, el racismo y la marginación hacia los grupos étnicos o indígenas de manera gradual. Número 2, fomentar en las personas y las generaciones futuras en la Ciudad de México el respeto generalizado a la diversidad cultural de los grupos étnicos y pueblos indígenas con todas sus implicaciones. Número 3, lograr una verdadera igualdad, respeto y permanente promoción de los derechos humanos y diversidad cultural de los grupos étnicos e indígenas en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Muy buenas tardes, vamos a iniciar con esta entrevista acerca de la investigación de los derechos humanos y la diversidad cultural en las etnias y grupos indígenas en la Ciudad de México. Tenemos a el señor Jerónimo Bello, quien me gustaría que se presentara él personalmente. Soy Jerónimo Bello Morales, nací en el estado de Guerrero, en la región de la montaña. Muchas gracias. ¿Puedo hacerle algunas preguntas acerca de derechos humanos y diversidad cultural? Por supuesto, adelante. Ok. Esta entrevista es para la prepa en línea CEP, el módulo 8, el ser social y sociedad. La primera pregunta es, ¿cómo erradicar la discriminación, el racismo y la marginación hacia los grupos étnicos o indígenas en la Ciudad de México? Por principio de cuentas, se debe de educar a nivel de enseñanza primaria acerca de los aportes de estos grupos originales a la cultura mexicana. Ok. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante fomentar en las personas de la Ciudad de México el respeto de los derechos humanos a los grupos étnicos y pueblos indígenas? México es una enorme familia, una gran familia, donde hay más de 60 grupos étnicos, y esto es una especie de mosaico multicultural con sus valores para cada uno de ellos. Correcto. La tercera pregunta, para usted, ¿qué es la igualdad y el respeto en los derechos a los grupos étnicos y pueblos indígenas en la Ciudad de México? A mí me gustaría que la igualdad y el respeto para estos grupos étnicos se tradujera en derechos en dos campos básicos. Número 1, en la nutrición, y número 2, en la educación. En la nutrición es necesario que las madres de estos nuevos mexicanos tengan una alimentación adecuada para el desarrollo de sus cerebros y cuerpo. Y en el campo de la educación, definitivamente deben de tener el derecho a educarse. Muy bien. Por último, ¿le gustaría hacer alguna observación en relación a la discriminación, el racismo y la marginación? Desafortunadamente en la Ciudad de México existe mucho racismo y discriminación, producto precisamente de la ignorancia de los grandes aportes que han hecho a nuestra cultura mexicana. Esa es la única razón, la ignorancia. Ok, muchas gracias, le agradezco mucho su participación. Gracias a usted por la oportunidad de expresarme. Gracias. Buenas tardes. Justificación. Creo y estoy convencido que es necesario retomar y analizar el porqué de la pobre actuación moral, ética y falta de empatía de muchos de nosotros que vivimos en la ciudad con ciertos privilegios hacia esas personas provenientes de grupos étnicos e indígenas que por su raza, procedencia, aspecto físico o de vestir, pobreza o de la creencia de pensar que no son iguales a nosotros por ser una sociedad menos actualizada o por el simple hecho de haber nacido en zonas marginadas y de haber carecido de derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, entre otros. Sabemos que esas personas, sus y nuestros antepasados,
Nos legaron a través de generaciones una riqueza cultural y de costumbres muy vasta. Sin embargo, la mayoría de nosotros no respetamos sus derechos y no aportamos soluciones para la proliferación y la convivencia entre ellos y nosotros. Un paso importante y legítimo es precisamente empezar por hacer algo para preservarlos respetando su diversidad y costumbres, que finalmente también son de nosotros. Apoyarlos con el objetivo de que se integren a nosotros y nosotros a ellos y podamos tener un intercambio multicultural para mejorar como una sola sociedad sin discriminación ni marginación. Hay mucho que hacer y faltan más propuestas y preguntas por resolver. Sin embargo, pienso que con esto podríamos empezar. A continuación, mostraremos un video del canal Tesoros Indígenas de YouTube, donde en propia voz de los indígenas se manifiesta lo que acabamos de expresar. Mi nombre es Paula Valencia Guerrero. Mi nombre es Moisés Hernández Asunciona. Mi nombre es Enrique Chanquín Chanuk. Mi nombre es Adelfo Luis Martínez. Mi nombre es Efraín Bautista Sánchez. Pues ser indígena pues significa mucho. Tener en conciencia que nuestras raíces no las debemos de olvidar. Es parte de ti, es parte de tu sangre. Conocer nuestras raíces, saber nuestros orígenes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pues me siento muy orgullosa de ser indígena porque soy una india. Discriminación hay en todos lados. Por tu vestimenta, tu forma de hablar, en ese sentido, te discriminen y te hagan menos. Pues nos mira con otros ojos, con otro aspecto. Al llevar una vestimenta o al hablar nuestra lengua materna, que es el náhuatl. Tocábamos y no nos hacían casos porque somos indígenas. Al no contestarme, al no entenderme, vaya, se pierde la comunicación. Sí, pues ahorita los jóvenes ya no quieren, se burlan de nosotros. Al interior de nosotros pues duele, ¿no? Mayormente los jóvenes pues van y dicen, no, pues prefiero cortar mi pelo y poner mi ropa así como así y no me miran normal como la gente. Porque a veces queremos transformar a las comunidades, a los pueblos indígenas, transformarlos de repente en esta nueva sociedad. Por esa misma discriminación, a veces tus padres ya no te quieren transmitir que tus culturas porque sienten que te van a discriminar, vas a sufrir algún abuso en ese sentido. Pues nos tratan, ¿no? Pues de que somos unos indios, que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos una expresión. Se rompe un esquema de comunicación ante la sociedad. Yo creo que hay que dar a conocer más nuestra cultura, ¿no? Nuestras raíces. Y respetando a cada uno de nosotros, que somos diferentes y que tenemos diferentes formas de pensar y de ser. Debemos de compartir esta esencia humana. Hay que respetar cada etnia. Que no se avergüencen de nosotros. Pero creo que todos merecemos respeto, educación. Más que nada que no se pierda la lengua totonaca. Creo que no está peleado el conocer, el aprender, el relacionarse, el llegar a un extremo, no está peleado con la cuestión de nuestros orígenes. Delimitación espacial. Esta investigación está basada en mi colonia o comunidad al oriente de la Ciudad de México, en la colonia agrícola Pantitlán, perteneciente a la alcaldía de Iztacalco. Sin embargo, la difícil situación de la gente proveniente de zonas rurales o indígenas es vista en toda la Ciudad de México, por lo cual es un problema social al que hay que ponerle atención. Población. Como observamos en el cuadro anterior, la población en la que centro la investigación es a las personas pobladoras originarias o radicadas en la alcaldía Iztacalco o fuera de ella dentro de la Ciudad de México. Entrevisté a una o dos personas adultas de la Ciudad de México que además
tienen lazos familiares o de convivencia con personas de zonas rurales o indígenas. Es interesante escuchar sus respuestas a las preguntas formuladas en este anteproyecto, pues a mi apreciación el problema de la discriminación y marginación radica principalmente en la educación de la población que vive en las zonas urbanas y no en la población étnica o indígena. Marco teórico. La base de las investigaciones está basada en las fuentes confiables de cielo.org y redalic.org, páginas académicas de investigación. Por otro lado, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y revistas UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y algunas notas periodísticas del Grupo Índigo en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A continuación, las fuentes. Método de investigación. Usé el método cualitativo y cuantitativo de manera proporcional, o sea, el modo mixto, debido a las limitaciones que existen por mis labores diarias, por lo cual, por el lado cualitativo me basé en algunas investigaciones de persona a persona y en mis propias percepciones, tratando de ser objetivo en los temas investigados. Y por el cuantitativo, recolecté información, imágenes y datos de fuentes confiables que pudieron respaldar mi investigación. Comentarios sobre mi experiencia. Bueno, la experiencia que yo viví con esta investigación fue muy bonita, me gustó mucho. Sin embargo, también me dejó marcado porque hoy tengo una visión más clara, más concreta y más real de lo que son los derechos humanos de los grupos indígenas y de los grupos étnicos dentro de, no solo de esta comunidad de mi ciudad o mi entorno, sino del país entero. En adelante me dejó un mundo de reflexiones acerca de este tema y creo que me invita a seguir tomando conciencia acerca de los derechos de los demás, la igualdad y la inclusión de las personas que sufren cada vez más de la discriminación por su raza, su forma de vestir, su lenguaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, como comentario final, fue muy bonito esta experiencia y espero en adelante poder seguir participando en otras experiencias, ya sean iguales o parecidas, para contribuir a un mejor nivel de vida, no solo mío, sino de todo el entorno y de todas las personas. Gracias. Bueno, pues este fue mi proyecto integrador, el anteproyecto de mi investigación en relación a los derechos humanos, que se relacionó con la diversidad cultural, etnias y grupos indígenas, lo cual espero les haya gustado. Y quiero agradecer de antemano a todos mis compañeros el apoyo que en los foros nos hemos venido dando mutuamente. Y también agradezco mucho a la facilitadora Janet Vázquez Solares, quien a través de su retroalimentación pude enriquecer este tema, pude enriquecer este proyecto, por lo cual agradezco mucho. Espero verlos más adelante en otros trabajos, en otras investigaciones. Y repito mi nombre, soy Omar Benítez Arenas, pertenezco a la generación 22 del módulo 8 en el grupo 62. Muchas gracias, hasta la próxima.